Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles a que se suscriban y active la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo para aquellas personas que aún no lo han hecho, invitándoles a que hagan sus comentarios y así interactuemos a través del canal. Sus comentarios son de gran edificación y bendición para nuestras vidas. Recordándoles para que inviten a otras personas a que hagan parte del canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza. Que el reino de los cielos se ha extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Jesucristo, relatado según San Lucas en el capítulo 19, entre los versículos 1 al 10, estamos llevando adelante el tema aspectos fundamentales para la salvación. Y en esta oportunidad vamos a estudiar el quinto fundamento. La palabra del Señor dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hoy o en esta oportunidad vamos a analizar versículos 4 y 5 para extraer el quinto fundamento para la salvación. Versículos 4 y 5 dice la palabra del Señor: y corriendo delante, está hablando de Zaqueo, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. El título que he dado a este quinto fundamento para la salvación es: Dios nos llama por nombre propio. Dios nos llama por nombre propio. Dice el versículo 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo y Jesús. Jesús y Zaqueo no se habían encontrado físicamente, mas Jesús le llama por nombre propio. En la vida
de la crianza de animales, nos encontramos con hatos de vacas y también con rediles de ovejas. Y es especial. El ganadero, en el caso de las vacas, las llama y las conoce por nombre propio. En el caso del pastor, las ovejas de su redil, él las llama porque las conoce por nombre propio. Nuestro Señor Jesucristo dijo así y quedó relatado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10. Mire cómo lo dice la palabra acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan 10, según San Juan 10:13, dice la palabra del Señor. Yo, Juan 10:13 al 16. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Dice que él conoce las ovejas y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Dice que Jesús, el buen pastor, conoce a sus ovejas y las mías me conocen. Amén. Podemos pensar la tremenda sorpresa que se lleva Zaqueo. Él no había visto a Jesús. Él procuraba verle, como leemos en este pasaje. Pero nuestro Señor Jesucristo le llamó por nombre propio. Quinto fundamento para la salvación: Dios nos llama por nombre propio. El salmista David, en el Salmo 130, vamos a hacer lectura de este salmo, Salmo 130, dice la palabra del Señor entre versículos 13 al 18. Salmo 139, versículos 13 al 18. Dice la palabra del Señor. Porque tú me formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas
sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El salmista dice que desde allá, desde el vientre, Dios había visto su ser. El apóstol Pablo escribió así acerca de que Dios nos conoce. Vamos a hacer lectura en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, versículos 28 al 32. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 32. Hacemos la lectura hasta el versículo 32 para tener un contexto, pero quiero que estudiemos entre los versículos 28 al 30, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Este pasaje que hemos leído, Romanos capítulo 8, versículos 28 hasta el 32, pero en especial estos dos versículos del 28 al 30, ha sido un pasaje que ha traído en su interpretación diferencias, controversias y hasta separación o división dentro de la iglesia cristiana evangélica. Porque según el pasaje, la salvación no se puede perder, mientras otros dicen que la salvación sí se pierde. Pero analicémoslo y saquemos conclusiones del mismo y emitiremos un concepto. El ser humano ha sido creado por Dios. Recordemos que nuestro Dios es un Dios eterno. Él vive en la eternidad. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Recordemos, nuestro Dios es un Dios eterno. Aunque parezca paradójico, Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dice la palabra, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando de Dios. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Eclesiastés, Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Eclesiastés 3, versículo 11. Dice la palabra que todo lo hizo hermoso en su tiempo y que ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Romanos 8:28 al 30 nos dice el versículo 28, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros no debemos analizar estos versículos del 28 al 30 así, sino que debemos hacer un contexto de estos versículos y tomar la lectura y el estudio de el capítulo 8 de la carta a los romanos, cuando dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces dice en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a estar, los que conforme a su propósito son llamados. Y en el versículo 28, 29 empieza a explicar Pablo por qué dice así de que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice que a los que antes conoció, Dios conocía a todos los hombres. Si Dios conoce a todas las estrellas, y dice la palabra que Dios cuenta el número de las estrellas y a todas ellas las llama por su nombre. Si Dios le dijo a Abraham, allá en Génesis, alza tus ojos al cielo y mira las estrellas, y así será multiplicada tu descendencia. Las estrellas a la vista del ser humano son incontables, mas Dios las conoce a todas y las llama por su nombre propio. Salmo 147, versículo 4. Podemos hacer un ejemplo acerca de la agroindustria. En la agroindustria se hacen, se siembran frutas para exportación. Digamos, dos clases de frutas para exportación que se siembran en los países donde se hace agroindustria a gran escala para exportación. El banano y en estos últimos años el aguacate Hass. Sí, se cosechan muchos árboles de banano y de aguacate Hass. Pero para que el banano de exportación
o el aguacate de exportación o la fruta de exportación debe cumplir con unos aspectos especiales en su tamaño y en su peso. Y así se exigen. Y entonces el banano que no cumple o el aguacatejas que no cumple con esas especificaciones para exportación es puesto a un lado y se le llama fruta de rechazo. No que lo van a tirar, no, se va a consumir localmente en aquel país donde se ha sembrado, pero esa fruta no sale para exportación. Sí son bananos, pero no salen para exportación. La persona que acepta a Cristo con sinceridad de corazón, aquella persona recibe el Espíritu Santo en su corazón. Y el Espíritu, dice nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan 16, capítulo 16, versículo 8, que el Espíritu mismo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y que el creyente que recibe a Cristo ha sido ¿qué? Ha sido marcado, así como la fruta de exportación. Vamos a leerlo en Efesios, carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1. Vamos allí. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor. En él también está hablando nuestro Jesucristo. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alcanzar su gloria. Amén. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras, ¿qué son las arras? En aquellos tiempos bíblicos, las arras eran anillos que el novio adquiría para él y para la novia, y eran las arras o la promesa de matrimonio de él para ella como su novia y de ella para él como su novio, que se iban a casar. Y dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. O sea, cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón, queda sellado con el Espíritu Santo. Y somos propiedad del Señor y somos de exportación. Dice nuestro Señor Jesucristo orando por sus discípulos al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y cómo serían alcanzadas las personas y escogidas para que recibiesen a Jesucristo y entrase el Espíritu Santo, para que fuesen sellados
por esa promesa para obtener la herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza y gloria de su nombre. Pues por la predicación del poderoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, dice la palabra del Señor en el capítulo 15, versículos 15 al 16. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 16, perdón, versículos 15 y 16. Está hablando de nuestro Jesucristo y les dijo, ya está resucitado, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo se hace que una persona venga a Cristo? Porque esa persona, Dios le conoce, pero por medio de la predicación del evangelio, esa persona recibe el llamado del Señor Jesucristo. Él le dijo a sus discípulos y se ha hecho de generación en generación en generación hasta nuestros días, que hemos sido alcanzados por el poder de Dios y hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa de la verdad, que son las arras del Espíritu para la redención de la gloria de nuestro Señor, por la predicación del poderoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pues de llamar, el Señor los llama a todos por medio de la predicación del poderoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Mateo 20:16. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Los llama, pero no todos obedecen al llamado. Y cuando se obedece al llamado, nos dice la palabra del Señor que justificados pues por la fe tenemos paz por medio de nuestros para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos presenta justificados. Ninguno de nosotros es digno de la salvación y de la vida eterna. Pero nuestro Señor Jesucristo nos presenta justificados delante de Dios por su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando venimos a Cristo, recibimos su llamado, Él nos conoce por nombre propio, nosotros disfrutamos de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La carta a los Filipenses nos dice así, Filipenses 3, versículos 20 al 21. Dice la palabra del Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Nosotros, cuando el Señor Jesucristo haga su aparición, seremos transformados en cuerpos gloriosos
como su mismo cuerpo. Y allí es donde nosotros podemos entender este pasaje de apoyo que hemos leído para entender acerca de que el Señor nos conoce por nombre propio. Lo que leímos allí en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Quién podía detener el hecho de que nuestro Señor Jesucristo llamase a este hombre Zaqueo, señalado y sindicado por muchos? Pero el Señor lo llamó por nombre propio. Lo conoció por nombre propio desde la eternidad. Nos podemos imaginar la tremenda sorpresa que se llevó Zaqueo al escuchar el llamado de nuestro Señor Jesucristo por su nombre propio. Zaqueo, date prisa. Así también, a cada uno de nosotros Dios nos conoce, nos justifica, nos glorifica con nombre propio. Cada uno de quienes hemos corrido al llamado de nuestro Señor Jesucristo, cumplimos en nuestras vidas la cadena o secuencia para salvación. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Salvos, para siempre salvos, por la pura gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Quinto fundamento, Dios nos llama por nombre propio. Amén. Dios no se ha equivocado en llamarte con nombre propio, en llamarme con nombre propio. Él nos conoce, nos llamó y nos justificó para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que su Hijo, Jesucristo, sea el primero y el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Vamos a orar por la enseñanza en esta oportunidad. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, porque así como nuestro Señor Jesucristo llamó a Zaqueo por nombre propio, también a cada uno de nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado por nombre propio. Y nuestros nombres, a quienes hemos recibido a Cristo por la fe en nuestros corazones, nuestros nombres están inscritos allá en el cielo, en el libro de la vida, donde nunca más serán borrados. Gracias porque hemos sido comprados para el cielo a precio de sangre y sellados por las arras espirituales celestiales, las arras del Espíritu Santo. Nosotros te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Y gracias, porque aunque mucha gente no nos conozca, tú nos conoces y nos has llamado para salvación y vida eterna por nombre propio. Amén. Bendice a cada una de las personas que escuchan esta quinta enseñanza o quinto fundamento para la salvación. Dios nos llama por nombre propio. Que la paz, el amor y la misericordia de Dios estén en cada uno de vuestros corazones desde ahora y por los siglos de los siglos. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo desde ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.